buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando vean esto. Bueno, yo tengo aquí el gusto de nuevamente estar acá haciendo un video donde tenemos a una experta en este caso de antropología, ¿no? Hola, buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Mi nombre es María Fernanda Martínez Polanco. Yo soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y después hice una maestría en biología con énfasis en manejo y conservación de vida silvestre. Hice también un máster en arqueología del Cuaternario y prehistoria y soy doctora en arqueología del Cuaternario y prehistoria. Más o menos como esa es mi formación académica. Excelente, doctora. Mi pregunta va relacionada pues con el trabajo que usted hizo acá en Panamá hace unos años. Me dice pues, he leído de que, bueno, usted realizó un trabajo con los ciervos, ¿no? Con los venados en una isla. A mí me llama mucho la atención que sea en una isla. ¿Hace cuántos años aproximadamente fue eso, de ese acontecimiento que llegaron los humanos a esa isla? Eh, bueno, los venados llegaron a la isla de Pedro González mucho antes que llegaran los humanos. Los humanos llegaron ahí hace 6.000 años. Exacto. Y en el archipiélago, es en el archipiélago de las Perlas, antes de que las islas estuvieran como están ahora, hubo un momento que las islas estuvieron pegadas. Entonces la isla de San José estaba pegada con la de Pedro González. Y cuando estuvieron pegadas, compartieron unos venados. Sabemos, bueno, no sé, como a mediados de los 70 o así, unos soldados recolectaron venados en la isla de San José. Por eso más o menos sabíamos que ahí habían venados. Y luego en las excavaciones que se empezaron a hacer en Pedro González, desde el 2007 al 2009 y luego desde el 2015, estas excavaciones estuvieron a cargo de Juan Guillermo Martín. En estas excavaciones empezaron a encontrar restos de venados. Estos venados eran muy llamativos porque son pequeños, digamos, son del tamaño de un perro labrador o más pequeños. Claro. Y estos venados tienen las astas sin ramificar. Entonces pues no sabemos todavía con certeza a qué especie pertenecen estos venados. Entonces yo empecé a estudiarlos para ir profundizando más sobre el tema. Es interesante que los humanos hayan llegado hace 6.000 años allá a esa isla, ¿no? Bueno, esas cosas así con tanto detalle pues no sabemos, pero sí sabemos que para llegar a la isla tuvieron que haber llegado en botes. Ahí, ya cuando los humanos llegaron a la isla, ya había mar por todo lado y la única manera de llegar era por botes. Sí. No sabemos de dónde venían, si por ejemplo desde el centro de Panamá, desde la bahía de Panamá, o si más bien desde Darién. Desde Darién es más cerca que desde la bahía de Panamá, así que a lo mejor estas poblaciones venían desde Darién. Esta gente era muy hábil en las técnicas de pesca, en las técnicas de navegación, entonces tampoco, pues es raro, porque igual estas tecnologías han sido usadas por mucho más tiempo del que nosotros creemos, no es un invento moderno, sino que llevan mucho tiempo la gente conociéndolas. Y la gente también tenía un conocimiento del medio, del clima, del viento. Entonces había como un montón de conocimientos. No sabemos exactamente todo, pero parece que fueran como dos oleadas diferentes. Llegó un grupo, estuvo un tiempo y se fue, y luego llegó otro grupo y estuvo ahí más tiempo. Esto se puede saber un poco porque la tecnología lítica, o sea, los instrumentos de piedra que fabricaron cambiaron de un momento al otro. Y también lo sabemos porque la dieta de los venados cambió un poco. Estos venados que estaban viviendo en Pedro González eran como más ramoneadores. Los ramoneadores son estos animales que comen hojas. Entonces, cuando llegaron los primeros pobladores, los animales pues tenían una dieta basada en hojas. Y luego, con el paso del tiempo, se ve que hay como un cambio en la dieta. Entonces, los animales empiezan a comer alimentos que son más duros, como hierbas. Esto lo sabemos porque al estudiar los dientes, la forma del diente cambia. Cuando comemos hojas, los dientes tienden a ser puntudos.
En cambio que cuando empiezan a comer más hierbas, como son más duras, las hierbas son más duras, pues empiezan a quedar planos los dientes. Entonces, por eso lo sabemos. Y también, entonces, esto lo podemos, eso se llama mesodesgaste dental y nos dice la dieta de los animales en varios años. Pero luego hay otro estudio que se llama microdesgaste dental y el microdesgaste dental es como, nos dice lo que comió el animal casi antes de morirse. Porque cuando comemos, cada vez que comemos, se van haciendo unas marcas en los dientes. Y estas marcas se van borrando en la medida que vamos comiendo otras cosas. Entonces, al estudiar esto, pues también podemos saber qué comían los animales y en ocasiones esto lo podemos asociar a si era en un periodo seco o en un periodo húmedo. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber estudiando los venados. Sí, el trabajo que realizó aquí fue estrictamente con venados, ¿no? ¿Te hizo 1 o 2 trabajos acá, no? Bueno, he hecho más porque hice mi tesis doctoral sobre Panamá, sobre venados de Panamá. Entonces he hecho varios artículos diferentes sobre diferentes sitios, por ejemplo, de Pedro González, de Cerro Mangote, de Cerro Juan Díaz, de Sitio Sierra. Ok. Entonces, ¿Y cómo llegó a Panamá? Es decir, ¿cómo llegó a interesar? De repente Colombia, habrán visto otros lugares así, islas. ¿Cómo le llegó a interesar los venados de Panamá? Anécdota curiosa porque en el 2008 yo estuve en el patronato de Panamá Viejo, hacen cada año, o bueno, no sé si todavía, unas escuelas de verano. Y en ese año, yo estuve en el 2008 2 años, 2 meses, perdón. Y una de las actividades era presentar, hacer como una charla al público de lo que uno trabajaba. Entonces yo presenté lo que había trabajado en mi tesis de maestría. Entonces, en mi tesis de maestría en Colombia, yo estudié los venados de un sitio arqueológico que se llama Aguazuque. Entonces, yo en Aguazuque estudié la edad, el sexo, la cantidad de animales que habían. Y dio la casualidad, o bueno, estaba Richard Cook y él me dijo, tú deberías hacer eso mismo con los venados de Panamá. Pero en ese momento yo iba pensando en hacer una pasantía para estudiar peces, porque yo había estudiado en Colombia peces con mi profesor que es especialista en peces. Entonces yo estuve, además de los 2 meses de la escuela, estuve 6 meses más en Panamá estudiando peces. Y la diversidad de peces del Pacífico no tiene nada que ver con la diversidad de peces del río Magdalena. Entonces ahí aprendí muchísimas cosas. Y luego pasaron los años, el tiempo, y Richard me dijo, ven, que tenemos un proyecto que tiene dinero y puedes venir a estudiar los venados de Panamá. Y así fue que llegué a estudiar específicamente los venados de Panamá. Antes de usted ya habían trabajado sobre este tema en Panamá. Pero no tan específicos. Igual lo que pasa en Panamá es que hay una gran diversidad. Entonces hay muchos peces, anfibios, reptiles. Entonces hay muchas cosas que estudiar. Entonces, digamos que sí sería la primera vez en enfocarse en algo tan específico como pueden ser los venados. Entonces se puede decir que los venados realmente están intrínsecamente relacionados con las culturas antiguas, ¿no? O sea, como que podría decirse que las culturas antiguas, bueno, en Latinoamérica al menos, hubiesen podido sobrevivir sin los venados, o así es la importancia que tienen estos animales. Yo creo que la importancia de los venados es incluso mucho más, porque, sí. Bueno, por un lado, los venados se encuentran desde el sur de Canadá hasta el norte de Perú, más o menos. O sea, se distribuyen por todo el continente. Son los mamíferos más grandes. Y además, digamos que todas sus partes pueden ser aprovechadas. O sea, su carne puede ser usada como comida, su piel también puede ser usada, sus huesos también, sus astas para hacer elementos, para hacer herramientas. Pero digamos que eso es desde una perspectiva nuestra, digamos, económica. Claro. Pero también el venado fue muy importante dentro del mundo ritual y simbólico. Eso, por ejemplo, lo podemos saber en las representaciones que hay de venados en las cerámicas. Eso también es muy, muy llamativo y nos hace cuestionarnos de verdad la importancia de estos animales. De hecho, el título de mi tesis es los venados son mucho más que comida. Porque aportaron, y yo creo que fueron
muy importantes para todas las comunidades en general en América. Genial. Bueno, acá en Chiriquí, donde yo vivo, por lo menos para tierras bajas, lo único que queda de los venados son las astas en las puertas. Es decir, como un símbolo de que algún día, pues, esta área de Chiriquí, no sé si alguna vez habrá visitado Chiriquí, No. pues básicamente es como, bueno, hay un lugar que se llama Hualaca, que es un distrito de Chiriquí. Yo he visitado donde las casas más viejas, por decirlo así, tienen un venado, o sea, una cabeza, una osamenta de venado ahí en la puerta. Y me dicen, bueno, es que ya los venados aquí ya desaparecieron, si acaso están en las montañas, ¿no? Entonces, de repente, pues hace unos siglos, de repente también había mucha importancia para acá, pero igual en esos tiempos de repente había hambre, mucha hambre, y también básicamente se acabaron los venados como muchos otros animales, ¿no? Como muchos otros recursos naturales que hay por acá. Extinción básicamente, por lo menos local, de estas áreas bajas. Pero sí, es interesante, ¿no? Siempre me llama la atención de preguntarle a las personas más ancianas cómo era el país o cómo eran en esos tiempos que eran jovencitos, ¿no? Lo que veían, y me decían, bueno, que antes había muchos venados y los cazábamos. Y todo eso. O sea, hay diferentes motivos para que una especie se extinga, además de la cacería. Una es el daño del hábitat. Entonces, en la medida que van creciendo los asentamientos humanos, los venados se van alejando y se van alejando y se van alejando. Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, en Bogotá tampoco hay venados en la parte plana, digamos, sino que están en las partes altas. Por eso, porque en la medida en que la ciudad fue creciendo, el ecosistema fue cambiando y pues los animales tuvieron que ir hacia otros lugares, además de la presión de la cacería. Claro, así es. ¿Qué artefactos confeccionarios? Te me hablan de muchos artefactos que pudieron haber confeccionado esas civilizaciones. ¿Cómo qué artefactos? ¿Qué hacían con los venados, con las astas, con la piel? Con la piel no sabemos. Con los huesos, por ejemplo, los dientes a veces los encontramos con un huequito y pueden haber sido usados para en collares. También, por ejemplo, bueno, les voy a contar una cosa curiosa. Yo estudié un conjunto de Cerro Juan Díaz que se llama Operación 1B. Y ese conjunto era muy raro porque tenía mucho venado, pero lo que había ahí era como restos de los huesos. O sea, no estaba completo el hueso, sino solo teníamos, por ejemplo, las cabezas. Y las cabezas estaban cortadas. Entonces se veía muy bien el corte que había sido cortado. Y yo decía, bueno, pero ¿esto qué habrá sido? Pues eso lo que fue un taller. Un taller en el que la gente fabricaba algún artefacto en hueso, que como este era un taller, en un taller encontramos solo como los restos, o lo que no sirvió, o sí, lo que no salió bien. Entonces me quedé con la duda de, bueno, ¿y acá qué era lo que hacían? Entonces en otro conjunto de Cerro Juan Díaz, ahí encontraron un hueso de venado cortado. Entonces, eran como los tubos, como digamos tubos con los huesos de venado. Y yo, bueno, pero ¿esto qué habrá sido? Lo que pudo haber sido es en Sitio Conte, en las tumbas, se encontraron como una especie de chalecos hechos con huesos de venado. Estaban ahí puestos uno, el otro y el otro. Entonces, probablemente en Cerro Juan Díaz hacían algo parecido para adornar alguna tumba, por ejemplo. Pero no sabemos, digamos, exactamente cuál es el objeto final. Claro, es complicado, ¿no? Porque para poder entender a las civilizaciones, uno tiene que ir a los basureros, ¿no? ¿Qué sería un basurero? Porque todo el mundo tiene un concepto de basurero como lo normal, ¿verdad? Pero en su especialidad, ¿qué es un basurero? A ver, por ejemplo, en el caso de Cerro Juan Díaz, de la operación, uno ve un basurero aquí, era lo que quedaba del producto de una actividad, que en este caso era fabricar algo con los huesos de venado. Pero bueno, los basureros pueden ser de diferente tipo.
En este lugar no era, esos venados pues obviamente se los comieron, pero este basurero como tal no era como un ejemplo de un basurero producto de comida, sino de una actividad artesanal, digamos. Claro. Entonces los basureros, sí, son como lo que queda después de alguna actividad humana en el pasado. ¿Cómo se dieron de cuenta o cómo uno se da de cuenta dónde están estos basureros? Para saber dónde hay un yacimiento arqueológico, hay que conocer bien el terreno. Entonces lo que hay que hacer es caminar mucho y ir mirando en la superficie si hay o no alguna evidencia humana. Puede ser cerámica o huesos o líticas, sí, fragmentos de piedras. Y también para esto ayudan mucho las fotografías aéreas, las fotografías en Google Earth, para identificar cambios en el paisaje. Por ejemplo, si hay un aterrazamiento en un lugar que es como todo plano y luego se ve como una terraza, bueno, entonces ahí podría haber algo. Entonces hay como diferentes pasos para identificarlos. También una cosa que es muy importante y es el conocimiento de las personas. La gente que vive cerca probablemente ha visto cuando, por ejemplo, ha sembrado o algo, ha encontrado cosas. Entonces también esa es algo más que aporta información para saber dónde están estos basureros. Sí. ¿Usted cree que en Panamá deben existir muchos de esos basureros aún esperando a ser descubiertos? Sí, inclusive civilizaciones, ¿no? Sí, yo creo que todavía hay muchísimas cosas que conocer en Panamá. Hay muchas cosas, muchos sitios nuevos por conocer. Sí, por ejemplo, en la parte de Darién también, que es más difícil. O incluso, por ejemplo, en estas partes que usted decía de las montañas más arriba, pues acá también tiene que haber sitios arqueológicos. Otra lugar en el que tiene que haber sitios arqueológicos es debajo del mar. ¿Verdad? Ahí también, claro, porque el mar ha cambiado y también ha cubierto zonas. Entonces ahí también hay donde trabajar y cosas que encontrar. Ahí a bucear también. ¿A bucear? No. No, pero sí me gustaría. ¿Cómo se hace una investigación así bajo el agua? O sea, es extremadamente complicado, ¿no? Por el fango, por la arena. ¿Cómo se conservarían estos restos allá abajo? Es complicado, ¿no? O la salinidad del mar los ayudaría. Depende de los materiales, porque por ejemplo la cerámica se puede conservar. Algunas fragmentos de líticos también se pueden conservar. Los huesos pues sí es más difícil porque ahí sí es más difícil que se conserven. Pero sí hay un montón, hay como una serie de técnicas y de formas de hacer arqueología subacuática, ¿sí? Y entonces se hacen igual las cuadrículas para tratar de sacar la información en orden, porque lo más importante para la arqueología es el contexto. A nosotros no nos sirve solo una cerámica muy bonita que pero bueno, ¿esto de dónde salió? ¿Al lado de qué estaba? Porque hay mucha información que vamos conociendo de acuerdo a lo que había alrededor. Y entonces en la arqueología subacuática pues también se trata de hacer esta clase de investigaciones. Y luego, bueno, para sacar las cosas, pues se tienen que tener una serie de protocolos, de cuidados para ir cambiando, por ejemplo, la salinidad del agua. Y bueno, no sé bien cómo lo hacen, pero logran sacar cosas y mantenerlas después. Bueno, no sé si es docente, tal vez sea así. Y una persona le dice, bueno, a mí no me interesa saber qué pasó hace unos 5.000 años. ¿Qué le diría? Porque es importante conocer cómo vivían las tribus antiguas. Pues es muy importante conocer nuestro pasado para saber de dónde venimos. Porque nosotros ahora pensamos que las cosas se hacen de una manera, pero la verdad es que hay otras formas de hacer las cosas. Y cuando estudiamos el pasado, esa es la clase de cosas que empezamos a ver y a entender. Entonces, es por eso que yo me interesé por el estudio de los animales, porque la relación con los animales, ahora era lo que hablamos hace un poquito con los venados, salir a matarlos todos. Y por eso es que no hay ahora. Probablemente en la época de los indígenas salían y mataban uno o dos, lo que necesitaban en ese momento para no sé, para comer, para lo que necesitaran. No era una matanza generalizada. estilo Dodo, por ejemplo.
Sí, entonces hay esa forma de ver la naturaleza, los animales, pues es diferente. Y eso cambia de cultura a cultura. Entonces, por eso es importante estudiarlas. Por eso es importante conocerlas, porque igual nosotros vivimos tal vez en el mismo espacio que ha vivido muchísima gente. Entonces, como tener como esta relación, no es como yo soy la primera aquí, no. Aquí ha vivido mucha gente y ha vivido de muchas maneras diferentes y eso es importante conocerlo y eso me enriquece a mí como persona ahora. Por eso es Claro. importante estudiar el pasado. Existen organizaciones internacionales que de repente tú le puedes decir, mira, este es mi proyecto y quiero hacerlo. ¿Se puede conseguir fondos de esas organizaciones o no hay organizaciones? A Sí, excepción para los de Panamá, pero un poco complicado de conseguir para estas cosas. bueno, eso en este punto es un punto interesante porque sí hay muchas organizaciones. Yo primero que todo les diría que se puede estudiar fuera de Panamá. Se puede estudiar en Europa. Hay muchos convenios internacionales. Por ejemplo, en España está la Organización Carolina, no sé exactamente cómo se llama, pero ellos tienen becas para hacer máster y doctorados en España. También hay otras becas que se llaman Erasmus Mundus. Y también estas becas son para todas las áreas del conocimiento. O sea, no solo arqueología, antropología, sino biología, ingeniería, bueno, lo que se les ocurra, hay. Y también hay estos Erasmus Mundus tienen máster y también tienen doctorado. Y luego para un nivel más avanzado, las becas de postdoctorado están las becas Marie Curie. También hay una cosa que en Panamá se puede explorar más y es que Panamá tiene muchos convenios internacionales con otros países, por ejemplo con Francia. Entonces ahí hay formas de estudiar, de conocer, de buscar financiaciones y no sé, eso es algo que se puede explorar y que yo creo que tiene mucho potencial. Yo he estudiado con becas. Ajá. Usted es el testimonio de que se puede estudiar sobre lo que a uno le gusta, ¿no? Exactamente. Sí. Y si pudiese regresar a Panamá, ¿qué estudiaría? ¿Qué investigaciones haría acá nuevamente? Yo no acabo con los venados. Hay muchas cosas más que podemos saber de los venados. Sería por todas las islas de Panamá, buscar basureros. Uy, sí, el potencial de las islas, todavía yo creo que no conocemos mucho de lo que pasó en las islas. Igual como hay unas islas que son como privadas, entonces como que tampoco es fácil de entrar, entonces hay también como esos problemas, digamos, políticos sociales. Claro. No sé, me gustaría también estudiar cosas de la pesca, porque varía del lugar donde se hace. No sé, yo creo que hay muchas cosas todavía por conocer y por hacer. Porque también hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que por ejemplo, en mi caso, yo no excavé los venados. Estos venados ya estaban excavados y estaban guardados en una colección. A veces, con el paso del tiempo, las técnicas van evolucionando y van cambiando. Entonces, uno también puede reestudiar las colecciones y al reestudiar las colecciones está dando como una mirada fresca, digamos, a lo mismo que se vio hace tiempos. Entonces, Claro. también es muy importante volver a, a estudiar. Le agradezco pues el tiempo que ha dedicado acá, le ha dedicado pues a hablar sobre el tema, que me parece muy interesante. Y bueno, ojalá se repita alguna otra entrevista con alguna investigación suya que haya descubierto alguna civilización nueva por Panamá o por Colombia y me dé usted acá la primicia, ¿no? Bueno, está bien, no se me va a olvidar. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.